Los DJs se conoce como disc jockey, también llamado DJ, a la persona que selecciona y mezcla música grabada propia o de otros compositores y artistas para ser escuchada por una audiencia. Originalmente el término disc, o comúnmente disc en inglés, se refería a los discos fonográficos y no a los posteriores discos compactos. Hoy el término incluye cualquier tipo de reproducción de música, independientemente del medio o el formato que se use. Existen varios tipos de DJs. Los de radio, que reproducen música que es emitida en sus programas. Los de los clubs, que seleccionan música y la exponen en diferentes lugares, como bares, clubs o discotecas. Y los DJs de hip hop, que suelen utilizar varios tocadiscos y su música suele servir de base para que un MC, que es el microphone controller, cante sobre ella. Acompáñanos en este viaje entre tornamesas, beat y micrófonos para conocer quién fue el primer DJ de la historia. Bienvenido de Escucha Escucha. Bueno, los DJs suenan en la radio, suenan en las discotecas, suenan en la calle. Hoy día suenan hasta en concierto. Pero, ¿quién fue el primer DJ del mundo? Vamos a la historia un poco. En 1857, Leon Scott inventó el fonoautógrafo en Francia, el primer aparato diseñado para grabar sonido, pero que no permitía reproducir sonido pregrabado. En 1877, Charles Cros inventó un fonógrafo en Francia, patentado antes del de Thomas Alva Edison, pero nunca lo construyó. Edison inventó un cilindro de fonógrafo, el primer aparato que realmente permitía reproducir sonido pregrabado. En 1892, Emily Berliner comenzó la reproducción comercial de sus discos de gramófono, los primeros discos en ser ofrecidos al público en general. Para 1906, Reginald Fessenden logró transmitir la primer señal de radio de la historia. Pero el primer disc jockey del mundo fue Ray Newby. Nacido en Stockton, California, en 1895. A la temprana edad de 16 años, en 1909, comenzó a reproducir música grabada en la estación de radio KCQW de San José, California, bajo la supervisión del pionero de la radio, Charles Doug Harold. Newby se interesó por la música y la tecnología desde temprana edad. Experimentaba con diferentes formas de reproducir sonido, utilizando dispositivos como fonógrafos y megáfonos. En 1909, Harold, un amigo de la familia de Newby, le ofreció a Ray la oportunidad de trabajar en su nueva estación de radio experimental. Newby comenzó a reproducir discos fonográficos en la radio, utilizando un tocadiscos y un amplificador. Esto marcó un hito en la historia de la radiodifusión, ya que por primera vez se transmitía música grabada de manera regular. Newby seleccionaba cuidadosamente la música que emitía, teniendo en cuenta los gustos de su audiencia. También presentaba los discos, proporcionando información sobre los artistas y sus compositores. Sus transmisiones introdujeron a un público más amplio diversos géneros musicales, contribuyendo a la democratización del acceso a la cultura. Él fue recordado por su importante contribución a la música, a la industria musical y a la radio en general. Falleció en 1983 a la edad de 88 años. Su legado como pionero de DJ sigue vivo, inspirando a generaciones de artistas y amantes de la música a compartir su pasión a través del sonido. Pero la evolución continuaría después de esos años. En 1935, el comentarista estadounidense Walter Winchell acuñó el término disc jockey, una combinación de disc, en referencia a los discos grabados, y jockey, el operador de una máquina, como una descripción del locutor radiofónico Martin Bloch. Bloch reproduciría los discos de pasta de música de jazz bebop, creando la ilusión de estar emitiendo desde una sala de baile en la que los principales grupos del país tocaban en directo. El programa de radio al que el conductor llamó Make Believe Ballroom fue un éxito instantáneo. Para 1943, Jimmy Savile lanzó la primera fiesta de baile con un DJ, donde se reproducían discos de jazz en la sala de arriba de un local de Otley, en Inglaterra. En 1947 se abrió el club nocturno Whisky a Go-Go en París, Francia. Este es considerado como la primer discoteca del mundo, entendiendo por discoteca lo que su nombre francés original dice. Discothèque venía a significar esto, un club nocturno donde la música que suena está grabada y no es tocada por un grupo en directo, sino por un DJ. Las discotecas comenzaron a extenderse por Europa y Estados Unidos gracias a los DJs. Durante los años 50, los DJs de radio norteamericano comenzaron a aparecer con cada vez más frecuencia en platter parties o sock hops, realizando programas donde asumían cada vez más el rol de un jukebox humano. Solían tocar un solo tocadiscos, discos de 45 revoluciones por minuto, normalmente éxitos hablando entre canciones.
Para 1955, Bob Casey, un conocido shock hop DJ, llevó a Estados Unidos el sistema de 2 tocadiscos. A finales de los años 1950, el Sound System, una nueva forma de entretenimiento, fue desarrollado en los guetos de Kingston, en Jamaica. Los promotores, que se llamaban a sí mismos DJs, solían organizar grandes fiestas en las calles que estaban centradas en la actividad de disc jockeys, llamado Selector, que tocaba toda la música del baile, utilizando grandes sistemas de amplificadores, y cantaba sobre la música con un estilo rítmico llamado toasting. Hacia mediados de los años 60, los clubes nocturnos y discotecas seguían creciendo en Europa y Estados Unidos, y comenzó a aparecer tecnología específica para los tocadiscos, como el clásico mezclador CMA-102DL de Rudy Bozak. 1969, el DJ norteamericano Francis Grasso popularizó el beat matching en el Club Sanctuary de Nueva York. En beat matching es la técnica que permite crear transiciones imperceptibles entre discos al hacer coincidir el tiempo entre los discos que se están sincronizando. Es decir, ahí nació la mezcla. Para 1968 comenzó la decadencia de la mayor parte de los clubes de baile y las discotecas. La mayoría, o más bien todas, fueron cerradas o bien transformadas en clubes con bandas en vivo. Fue entonces cuando los block parties o las fiestas en las comunidades de vecinos comenzaron a tener lugar, siguiendo el ejemplo de los sound systems jamaiquinos. En 1973, el DJ Kool Herc, DJ jamaiquino, considerado como el padre del hip hop, ya tocaba en los block parties del barrio neoyorquino del Bronx. Fue entonces cuando se desarrolló la técnica de mezclar hacia adelante y hacia atrás 2 discos iguales para lograr extender el tramo instrumental rítmico o break. El turntablism, el arte de utilizar los tocadiscos no solo para reproducir música, sino también para manipular el sonido y crear música original, comenzaba a desarrollarse. Para 1974, Technics lanzó el primer tocadiscos SL1200. Desde entonces, ha sido el referente para los DJs. Hacia mediados de los 70, una mezcla de soul y funk con pop conocida como música disco despegó y se hizo muy popular en Estados Unidos y Europa, provocando el renacer de las discotecas. A diferencia de los clubes de los 60s, que incluían grupos en directo, en 1975 las discotecas empezaron a reforzar la imagen de los DJs, que recuperaba vigencia en su labor de pasar música y prender a la gente. Llegaron los 80s y a comienzos de los 80s, el DJ de música disco de Nueva York, Larry Levan, conocido por sus sesiones estéticas y eclécticas, era un DJ de culto, y el club en el que se actuaba y se presentaba, el Paradise Garage, era el prototipo de un club de baile moderno. En esa época surge en Chicago la música house. El nombre del género house viene de una discoteca de la ciudad llamada The Warehouse, donde el DJ residente Frankie Knuckles mezclaba la música disco con el synth pop europeo. La música house se caracteriza por tomar elementos del disco, pero estar creado electrónicamente por completo mediante sintetizadores y contar con patrones rítmicos de 4x4 muy marcados. Paralelamente surge el techno en Detroit. En 1988, la revista DJ Times fue publicada por primera vez. Era la primera revista específicamente para DJs profesionales del planeta. Desde mediados de los años 80, el negocio de las bodas y banquetes comenzó un proceso de transformación radical con la introducción de la música tocada por los DJs, que reemplazó a los grupos en directo tradicionales. Ya en los 90, comienzos de los años 90, surgió el movimiento rave en torno a la escena acid house. Los raves cambiaron en buena medida la música de baile, la imagen de los tocadiscos y la naturaleza de la organización de este tipo de eventos. Sin ser su objetivo a partir de la escena rave dance, comenzó a desarrollarse la idea del DJ superestrella o Super DJ, que establecieron marcas alrededor de sus propios nombres y de su sonido particular. Algunos de estos superstar DJs célebres recorren el mundo, siendo capaces de entrar en otros géneros musicales y en otras actividades. En la década de los 90 también se produjeron importantes cambios tecnológicos. El disco compacto sobrepasó al disco de vinil en popularidad, comenzando a utilizarse el formato digital cada vez más para pinchar en dispositivos digitales, llamados compacteras para DJ. Estas se volvieron una referencia dentro del mercado al punto de convertirse en estándares dentro de la industria. Sin embargo, el vinilo se sigue produciendo en pequeñas cantidades, específicamente para los DJs que siguen utilizando todavía este formato en el siglo XXI. Y en el nuevo milenio, a mediados de los años 2000, se evolucionó hacia el uso de los archivos digitales, los cuales introdujeron una transformación mayor dentro del mundo de los DJs. También la entrada del mercado de las conocidas DJ Controllers, las cuales son aparatos que manipulan la música en formato digital de un ordenador y va cambiando los parámetros que el DJ necesita para mezclar. Hay que recordar que las máquinas son al techno lo que las guitarras son al rock. Ingenios técnicos manipulados por la imaginación para inventar un nuevo universo sónico. Cajas de ritmo,
secuenciadores, sintetizadores y el príncipe de la era digital, el sampler. Bueno, es increíble darnos cuenta de la evolución de los DJs. Personajes que con su ingenio, con su imaginación, nos ponen a bailar, nos contagian de buena vibra, nos acompañan en nuestros trayectos con los éxitos del momento. Dicen algunos que los DJs se comunican con el universo para tocar no solo la música, sino las emociones de su público. ¿Será?